tardes y bienvenidos a Cosplay Factory. Mi nombre es Jack Lebrun y estoy aquí para enseñarles 3 métodos para fabricar nuestras propias gemas. De esta manera, cuando hayamos terminado, podremos hacer algo como esto. Y ahora, sin más dilación, ¡empecemos! Para este primer método utilizaremos cera de vela, por lo que necesitaremos los siguientes materiales: un molde de silicona con la forma de la gema que queramos, un vaso especial para microondas y una superficie que nos sirva de base para no quemar o calentar nuestra mesa de corte, la pistola decapadora y por último unos trozos de vela. En este caso hemos elegido velas de colores, pero puedes utilizar cualquier tipo de vela. Y ahora, sin más dilación, empecemos. Lo primero que tendremos que hacer será colocar los trozos de vela dentro del recipiente, colocar este sobre la plataforma y con la ayuda de la pistola de calor, darle calor hasta que se derrita. Ya que esta acción puede durar varios minutos, te recomiendo que busques la forma de que la pistola decapadora se sujete por sí sola. De esta manera puedes dejar la vela derritiéndose e ir haciendo otras cosas. Una vez se haya derretido por completo, lo único que tendremos que hacer será verterla en los moldes que queramos rellenar para hacer así nuestra gema. Eso sí, ten mucho cuidado, ya que está muy caliente. Para manipularlo necesitarás guantes de horno. Colocaremos el molde sobre una tabla para evitar que nuestra mesa se pueda dañar si le cae algo de cera. Ahora que ya hemos terminado con la vela de color rosa, haremos lo mismo con la vela de color azul. Recuerda, colocamos el recipiente sobre una superficie para que no se queme nuestra mesa de trabajo. Colocamos en este la vela que queremos derretir y luego le aplicamos calor con la pistola decapadora hasta que se haya derretido. Una vez derretido y con ayuda de los guantes para horno, cogeremos el recipiente y con mucho cuidado lo verteremos en el molde y luego lo dejaremos secar hasta que esté completamente frío. Y una vez esté seco y frío al tacto, podrás desmoldearlo. Como ves, sale con mucha facilidad. Y aquí tienes tu gema. Ahora puedes elegir entre dejar la gema tal y como está o darle una capa de barniz u otro color. Y ahora podemos pasar con el siguiente método. Para este segundo método utilizaremos la pasta de poliestireno, por lo que necesitaremos los siguientes materiales: un recipiente, corcho blanco y acetona. Lo único que tienes que hacer es disolver el poliestireno en la acetona hasta que se forme una pasta. Utiliza tanta cantidad de acetona y corcho blanco como necesites para obtener la cantidad de pasta que te hará falta para rellenar el molde. Luego tendrás que amasar bien esa pasta, para que la acetona se vaya evaporando y así de paso evitar que se formen muchas burbujas. Aún así, esto dependerá del tipo de acabado que quieras darle a la gema. Si lo quieres perfecto, sin ningún tipo de burbuja, tendrás que amasar durante mucho más tiempo, e incluso es aconsejable ir haciéndolo por capas, es decir, no rellenar todo el molde de una sola vez, sino ir haciéndolo poco a poco, en varias sesiones. De esta manera te garantizas que se produzcan muchas menos burbujas. Si por el contrario lo que quieres es darle un aspecto dañado o desgastado a las gemas, las burbujas conseguirán este efecto. Una vez lo tengas bien amasado, lo único que tienes que hacer es depositarlo en el molde y luego dejar que se seque. El tiempo de secado variará según la cantidad de pasta que hayas utilizado. Como mínimo tardará unas 24 horas y como máximo unos 3 días. Si por el contrario no quieres una gema transparente, sino que quieres que tu gema adquiera un color, lo recomendable es coger un trozo de corcho y darle una capa en una de las caras con el color que desees que tenga. Luego lo dejas secar y cuando disuelvas en la acetona, el color también se disolverá y se mezclará con la pasta, haciendo que toda la masa adquiera este color. Puedes utilizar cualquier tipo de pintura, ya sea de base acrílica o de base con disolvente. En este caso, aprovechando la masa y los colores que ya tengo, prepararé 6 gemas distintas. Recuerda bien los pasos a seguir: disolver el poliestireno en la acetona hasta que se forme una pasta, amasar bien la pasta y luego presionar esta contra el molde para que adquiera su forma. Y por último, dejarlo secar. Cuando haya transcurrido el tiempo de secado, podremos desmoldearlo. Cuesta un poco de desmoldear, ya que el material que hemos utilizado es bastante adhesivo y se adhiere a muchas superficies, pero si el molde que estás utilizando es de buena calidad, no tendrás ningún tipo de problema. Y ahora que ya tenemos nuestras gemas terminadas, podemos pasar al siguiente método. Para este último método necesitaremos barras de pegamento termofusible, ya pueden ser transparentes o de diferentes colores, eso dependerá del tipo de gema que estés buscando. Unas tijeras para cortar las barritas, de manera que quepan dentro del molde, el molde de silicona y la pistola decapadora, que será la encargada de derretir las barritas. Lo único que tenemos que hacer es, con la ayuda de la pistola decapadora, ir derritiendo las barras de cola termofusible, hasta que ésta esté en su estado más líquido. Mueve la pistola para asegurarte de que el calor llega a todas las partes y se derriten de forma uniforme. Luego moveremos ligeramente el molde y le daremos pequeños toquecitos para evitar así la formación de burbujas. Mientras se enfría, vamos cortando el material para hacer otras 2 gemas. En una de ellas vamos a mezclar 2 colores para así obtener una gema con 2 colores. Luego lo dejaremos secar hasta que se enfríe y una vez haya enfriado podremos desmoldearlo. Del mismo modo que antes, podemos observar que a la hora de desmoldearlo cuesta un poco. Ahora, con la ayuda de unas tijeras, recortaremos el sobrante que haya podido quedar para así tener unas gemas perfectas. Y bueno, así es como quedarán las gemas una vez terminadas.
que te sirva de ayuda para tus próximos cosplays. Si te ha gustado el vídeo, dale like. Si te interesa lo que hago, suscríbete. Si tienes alguna duda, deja un comentario y nos vemos en el próximo tutorial.